Bueno, vamos a ver una cierta secuencia entonces de diseño de las columnas, ¿no? Primero, obviamente, tenemos que adoptar la sección y calcular la esbeltez, ya vamos a ver cómo se calcula. Luego, calcular la solicitación para las diferentes cargas y sus combinaciones. Porque no es solo calcular también, digamos, la carga gravitatoria que va a tomar la columna, sino puede darse el caso de que esté solicitada también por momentos flectores. Una vez que tengo las solicitaciones, vamos a calcular las armaduras necesarias para esa columna, tanto las longitudinales como las transversales. Las transversales son los estribos, básicamente, y verificar las disposiciones de armado según el reglamento CIRSO 201-2005. O sea, toda esta secuencia la vamos a hacer ahora, ¿no? La vamos a ver ahora en detalle. Y finalmente realizar la documentación técnica, vamos, necesaria como planos generales de detalle y de piezas de armadura. Veamos entonces cómo adoptamos la sección y calculamos la esbeltez. Para eso necesitamos realizar un análisis previo de carga, con cargas de servicio. Eso teóricamente, digamos, es como que ya estaría visto y ya lo sabrían hacer. Si todavía no lo saben hacer, entonces es importante que en el trabajo práctico empiecen a entrenarse y todas las dudas que tengan, digamos, consultarle al docente que tengan en cada una de las comisiones. El predimensionado de la sección ya lo conocen. Una vez que tenemos esa carga de servicio, la sección necesaria en metros cuadrados de esa columna, el valor de A en metros cuadrados, se calcula como la carga de servicio dividida en 1000, por una cuestión de unificación de unidades, dividido en un cierto coeficiente beta y dividido en F'C, que F'C es la resistencia especificada del hormigón en megapascales. P, la carga P de servicio en kilonewtons, el área en metros cuadrados, y las dimensiones A y B que nos dan el área de la columna, también en metros, que ya saben, como mínimo la columna reglamentariamente prescripta es que tenemos un mínimo de dimensión de 20 centímetros, 0,20 metros, y el área de la columna 0,04 metros cuadrados. Beta, un coeficiente de reducción de resistencia que depende de la posición de la columna. En esto voy rápido porque ya lo vimos anteriormente. Columnas interiores, beta vale 0,25, en laterales 0,20 y columna de esquina 0,15. Entonces, con estos elementos podemos, digamos, tener una idea de predimensionado de la sección y no solo adoptar una sección cuadrado rectangular, sino que podemos adoptar una sección de cualquiera de las formas que ya vimos anteriormente. La altura del proyecto que tiene la columna, bueno, depende del proyecto de arquitectura propiamente dicho. Entonces, con la sección predimensionada y las dimensiones de esa columna y la altura que tiene, podremos calcular la esbeltez que tiene esa columna. Y la esbeltez o grado de esbeltez, el reglamento lo indica como esta expresión matemática, en donde hay un cierto valor de K, que ya vamos a ver de qué depende, la longitud que tiene la columna, llamada L sub U o LU, y dividida en el radio de giro de la sección. El radio de giro de la sección, si bien vamos a ver cómo se puede calcularlo de forma aproximada, pero el radio de giro es una propiedad geométrica que tiene la sección, o sea, depende de la geometría, y es igual a la raíz cuadrada del momento de inercia dividido en el área de la sección.
O sea, el momento de inercia de la sección dividido en el área de la sección. La raíz cuadrada, eso es el radio de giro. Piensen ustedes de que no es igual el momento de inercia en una dirección y en el otro, por ejemplo, en una sección rectangular. Van a ser diferentes los momentos de inercia. Entonces, hay un radio de giro que depende en qué dirección estamos considerando el momento de inercia de la sección. Aquí hay algunos ejemplos, cómo medir el valor de la altura de la columna, LU, en el caso de que tenga capitel, hasta el fondo del capitel. En el caso de que tengamos vigas, en la dirección de la viga se mide hasta el fondo de viga, pero cuando estamos consideramos una dirección perpendicular a la posición de la viga de la columna, estamos calculando la esbeltez en una dirección perpendicular a la longitud de la viga. La altura que hay que considerar aquí es prácticamente de piso a techo, no como es este caso, que es desde el piso hasta el fondo de la viga que está unida a esa columna. En el caso de que la columna tengan estos elementos que se llaman ábacos, que son un engrosamiento diferente que el capitel tiene una formita así troncocónica o cónica, en este caso, digamos, es un engrosamiento de la estructura superior de la losa. Entonces, la longitud de la columna es medida hasta lo que se llama el fondo del ábaco. Entonces, aquí tenemos K por LU se llama longitud efectiva y K factor de longitud efectiva. Qué cosa, ¿no? Y aquí ya hemos hablado de que esto es el radio de giro. También tenemos que ver cómo es el caso del factor de longitud efectiva cuando el sistema estructural es no desplazable. No desplazable es que se desplaza una magnitud muy pequeña que tiene un determinado límite o prácticamente no se desplaza nada. En ese caso, digamos, como vemos el ejemplo, primero de la izquierda tenemos apoyos que son fijos, pero articulados, de tal manera que permiten de que la columna ante un efecto de expandeo se deforme de esta manera, para lo cual el valor de K por L es igual a L, es decir, la longitud de toda la columna, con lo cual el valor de K es igual a 1. Cuando está bien empotrado, o se puede considerar bien empotrada la columna, el valor de K vale 1/2 o 0,5, es decir, que la longitud efectiva de pandeo o longitud de pandeo es la mitad de la altura que tiene toda la columna o todo ese elemento estructural. Y cuando la columna no está perfectamente empotrada, sino unida a otros elementos estructurales, como esta columna formando parte de un pórtico, no estaremos ni en la situación de K igual a 1, ni en la situación de K igual a 0,5, estaremos en una situación intermedia. Las viejas consideraciones que había acerca de consideraciones acerca de longitud de pandeo, cuando se trataba de situaciones intermedias, el valor que se consideraba es 0,75, o sea, no se consideraba ni 1 ni 0,5, se consideraba un valor intermedio que es 0,75. Aquí, como puede variar la rigidez que hay entre las vigas y la columna, ese valor se lo deja un poco abierto, pero podrían tomar 0,75 sin ningún problema, digamos, estarían dentro de un valor intermedio, ¿no? Entonces, esto es cuando la estructura no se desplaza. Cuando la estructura se desplaza o se desplaza un valor que supera el límite prescripto, digamos, como máximo
para considerarla indesplazable, ya cambia la situación. Entonces, mi columna, por ejemplo, aquí a la izquierda, ya se puede desplazar o el desplazamiento es muy grande. Y si está considerada empotrada abajo o fija abajo y desplazada en la parte superior, entonces la longitud de pandeo ya es 2 veces la longitud de la barra de la columna o de la barra comprimida. Y en este caso, por ejemplo, cuando ese desplazamiento también es empotrado y no está permitido el giro en la parte superior, sino que es un desplazamiento muy particular, la longitud de pandeo es igual a la longitud de la columna. Y en este caso de la izquierda, perdón, de la derecha, cuando aparte de ser desplazable la estructura, la columna forma parte de un pórtico y está unida a elementos que tienen una determinada rigidez, no son empotramientos perfectos ni tampoco son articulaciones perfectas, el valor de la longitud de pandeo está, bueno, aquí desde un punto de vista matemático lo pusieron entre 1 e infinito, obviamente no puede tomar un valor práctico infinito, entonces lo que está diciendo esto es más conceptual que realmente práctico a la hora de consideraciones de cálculo, ¿no? Es decir, que estas situaciones son las más inconvenientes y hay elementos que ayuda de cálculo para poder determinar cuánto es el valor de K para estos casos, pero nosotros no vamos a abordar ese tipo de cálculo porque está fuera del alcance de lo que es el curso, ¿no? Pero existen ayudas de cálculo para poder realizarlo. Por último, ¿cuál es el grado de indesplazabilidad, digamos, a modo de anécdota? Siendo PU la carga gravitatoria que tiene la columna, delta el valor que se desplaza, B sub U la carga horizontal a nivel del piso que estamos considerando, y L, B sub U puede ser una carga externa o puede ser el corte, ¿no?, que tenga la columna en ese nivel, y L, la longitud de la barra. P por delta dividido en U por L tiene que ser menor que 0,05, o sea, esto es un valor. Eso es un 5%. Como para que tengan una idea, si yo tomo PU 100, PU 10, es decir, 10 veces más chico, L más o menos 3 metros, el valor de delta que me da para ahí son aproximadamente unos 1,5 centímetros, 2 centímetros. O sea, de que es muy pequeña la desplazabilidad que se considera como límite para poder considerar como condición indesplazable una estructura. Entonces, generalmente, digamos, se la toma como que es indesplazable, pero bueno, en la práctica, pero no debiera ser así. No debiera ser así porque este límite de condición de indesplazabilidad es bastante riguroso. Todo esto que les estoy mencionando, si bien les puede parecer un poco árido, digamos, son consideraciones conceptuales, digamos, que habría que tener en cuenta, ¿no? Radio de giro, les decía que el radio de giro en una sección cualquiera es la raíz del momento de inercia dividido en el área. Por supuesto de que el momento de inercia de la sección esta, por ejemplo, depende cuál es el eje que tome para calcular, es una sección irregular. Pero cuando se trata de una sección, por ejemplo, rectangular, con dimensiones B y H, el radio de giro respecto de un eje horizontal puede estar considerado como 0,3 veces el ancho B.
Y cuando consideramos un radio de giro respecto de un eje vertical, ese valor puede estar considerado como 0,3 la dimensión h. Si es cuadrada, b y h serán iguales. Entonces el radio de giro cuando es cuadrado se puede aproximar a 0,3 el valor del lado. Cuando se trata de una columna circular, el radio de giro se puede aproximar a 0,25 del diámetro. Y conocidos los valores necesarios, se puede calcular este level test, porque ya conocemos cuánto vale K, cuánto vale la longitud de la columna, la altura, y ahora ya sabemos también cuánto vale el radio de giro, porque ya la predimensionamos. Como ejemplo, digamos, en una columna de 20 por 20 con un valor de LU de 3 metros, un radio de giro calculado de 0,06 metros, un valor de K de 0,75, es decir, ni está articulada ni está empotrada en forma perfecta, entonces un valor intermedio. La EBLT que me da es 37,5. O sea, de que estamos en un level test relativamente, digamos, en un límite. Perdón, voy a volver atrás. Este level test para esta columna de 20 por 20 y 3 metros de alto, digamos, estamos en un level test casi en el límite para que se deba considerar el riesgo de pandeo en esa columna.